pozo de desesperación. Del lodo del fango me hizo sacar sobre peña. Puso mis pies y mis pasos enderezó. Puso luego en mi boca nueva canción, alabanza nuestro. Dios te bendiga, muy buenas noches. Qué bueno que podemos estar en este estudio bíblico. Como todos los viernes, la Biblia dice escudriñar las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí, eso dijo Jesús. Y es la palabra de Dios la que nos dirige en todo lo que hacemos. Así que como siempre, saludamos a los hermanos que nos están viendo, a los amigos, y comenzamos con una oración. Señor, te damos gracias en esta preciosa noche que podemos sentarnos a la mesa y disfrutar de tu palabra. Tu palabra nos exhorta a que la escudriñemos y que veamos que en ella hay sabiduría y hay consejos sabios para podernos dirigir en todas las áreas de nuestra vida. Señor, te presento a los amigos, a los hermanos que nos están viendo y te pido, Señor, que este estudio bíblico pues, pueda bendecir a todos nosotros y que lo que aprendamos de tu palabra halle cabida en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Jesús. El título que vamos a estar hoy hablando es un llamado a alcanzar la próxima generación. Y sentí en mi corazón compartir esta palabra porque hay un problema grandísimo a nivel no solamente de Puerto Rico, sino a nivel mundial. Y es que las estadísticas dicen que hay una generación que necesita escuchar sobre los milagros del Señor, sobre lo que Dios está haciendo. Ciertamente nosotros tenemos una juventud bien linda, pero las estadísticas hablan de que cada vez hay menos jóvenes que le están sirviendo al Señor, cada vez hay menos jóvenes en las iglesias, cada vez hay menos jóvenes que están siendo partícipes de lo que Dios está haciendo. Y repito, yo sé que muchos de ustedes me podrán decir, no, pastor, es que lo que pasa es que tú quizás no conoces que nosotros tenemos tanta juventud o que está pasando esto y que Dios está haciendo cosas grandes. Yo estoy de acuerdo, la Hermandad de Iglesias Carismáticas tiene una juventud bien linda, nuestra iglesia, le damos la gloria a Dios, tenemos un grupo bien lindo, pero estadísticamente, amado, cada vez son menos jóvenes que están congregándose continuamente, que están teniendo experiencias, ¿verdad?, con el Señor. Y aún aquellos que crecen aprendiendo de la palabra del Señor, las estadísticas dicen que cuando llegan al primer año de universidad, pues de alguna manera esas raíces quizás pues no estaban muy sólidas y argumentos humanistas, argumentos quizás científicos pues no se vieron con las herramientas para poder enfrentar esos vientos que soplan con una fuerza categoría 4, categoría 5 de huracán en las universidades, ¿no? Entonces, esta clase tiene un sentido de urgencia para todos, porque a lo mejor usted no es papá, pero es abuelo, quizás usted no es papá, pero es tío, quizás usted no es padre todavía, o quizás es padre y tus hijos ya tienen 30, 40 años, pero no importa, Dios nos da esta responsabilidad a todos, para que nosotros podamos alcanzar la próxima generación y que nosotros podamos tener un sentido de urgencia por lo que estamos viendo, ¿verdad? Fíjate que cuando nosotros vemos la palabra del Señor, uno se da cuenta de que continuamente nos está exhortando a transmitir los principios de la palabra de una generación a otra generación.
como te dije ahorita, las estadísticas dicen que más del 90% de los niños nacidos en hogares cristianos rechazan la verdad absoluta que sus padres abrazan. Y eso es escandaloso, mi amado hermano. Lo cierto es que hay una verdad que se repite desde Génesis hasta Malaquías y en todo el Nuevo Testamento. Y es que un padre y una madre ejercen una influencia poderosísima sobre sus hijos e hijas hacia que se acerquen al Señor o hacia que se alejen del Señor. Uno puede ver cómo en la Biblia hay patrones que se repitieron de una generación a otra generación, ¿verdad? Ahora, la voluntad de Dios es que una generación, como te dije, le transmita a la próxima generación el conocimiento, las experiencias, los principios de la palabra del Señor. Cuando una generación es vaga, y yo quiero que usted sepa que Dios no bendice a los vagos, Dios bendice a los que trabajan. Cuando hay una generación que lamentablemente es vaga en transmitir la pasión por Cristo, eso lo va a pagar con lágrimas la próxima generación. Y le exhorto a que busque en el libro de Proverbios todos los versículos que hacen referencia a padres e hijos. Eso es sumamente importante. Así que para cerrar esta introducción, si eres papá, si eres mamá, oye lo que el Espíritu Santo tiene para decirte hoy. Consejos que Dios te quiere dar hoy, y más bien que si ya los conoces, que los puedas repasar. Y como te dije, que entiendas que no importa si eres papá o mamá, Dios te dio la responsabilidad de influenciar la próxima generación, sabiendo que el Señor está a las puertas. Nosotros predicamos que Cristo viene por segunda vez por su iglesia. Nosotros predicamos el arrebatamiento y que eso ya es ya. Pero mientras el día dura hay que trabajar. Así que nuestra responsabilidad es que Cristo viene, pero vamos a trabajar pensando en que hay una generación que alcanzar y hay que preparar a esa generación. Mire, fíjate lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 7. Dice, por la fe, cuando fue advertido por Dios, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Óigame, Noé no había visto lluvia, no había visto nunca un diluvio, pero a él se le dijo que venía un diluvio y él lo primero que hizo fue preparó las condiciones para que su familia sobreviviera, ¿verdad? Y nosotros sabemos que se acerca un tiempo de juicio, porque la segunda venida de Cristo es un tiempo de juicio para este mundo, así como el diluvio lo fue en el libro de Génesis. Yo tengo que preparar a mi familia para lo que viene. Así que es un acto de obediencia. Y esa arca representa la iglesia, pero también representa tu casa. Amén. Así que Noé, siendo imperfecto, preparó a su familia. Ahora, mira qué contradicción, o no contradicción, mira qué cosa interesante, ¿verdad? Por un lado preparó la familia, pero por otro lado, la primera maldición, mira qué dato curioso, la primera maldición de un ser humano a otro ser humano que registra la Biblia, la hizo un padre a su hijo. Mira qué cosa más tremenda, ¿verdad? La primera maldición. ¿Y dónde está eso? En Génesis capítulo 9, versos del 18 en adelante, y estamos hablando de Noé también. Dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cat y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Entonces, mira lo que le pasa a Noé. Noé en el verso 20 se pone comienza a labrar la tierra, planta una viña, pero se embriaga. En el verso 21 de Génesis capítulo 9 dice que se emborracha Noé.
y él quedó desnudo. Y dice la Biblia que uno de sus hijos, Cam, vio la desnudez de su papá. Y tan pronto se despierta Noé de esa embriaguez y supo lo que hizo su hijo, que vio la embriaguez y, ¿verdad?, lo fue a hablar. Ese papá maldijo a su hijo y le dijo: maldito seas, Canaán, siervo de siervos serás a tus hermanos, ¿verdad? Así que fíjate que como consecuencia de esa maldición, los hijos de Canaán se convirtieron en esclavos de el resto de la familia, ¿verdad? Y como consecuencia del pecado, uno va a ver en el Antiguo Testamento cómo hay relaciones entre padres e hijos que tienen tantos problemas, ¿verdad? Hay muchas familias imperfectas. Por ejemplo, en el caso de Isaac, pues Isaac tenía un hijo favorito y también habían hijos favoritos en Jacob, ¿verdad? Y hoy día uno de los problemas que afectan mucho a las familias es que a veces hay hijos favoritos. Y uno dice, ¿pero cómo es posible? Pues sí, porque a veces sin darse cuenta ese padre, quizás él no tiene un hijo favorito, pero se lo proyecta como si fuera un hijo favorito. Ese hijo que a lo mejor es bien estudioso, pues recibe todos los aplausos, y ese otro hijo que quizás pues no tiene una virtud hacia el estudio, pero quizás tiene otras destrezas, ¿verdad? Pues no recibe quizás ese apoyo de parte de sus papás. Yo conozco personas que a lo mejor les gusta mucho el baloncesto y como su hijo juega baloncesto, uno de sus hijos juega baloncesto, pues le dedica más tiempo a ese hijo, pero a lo mejor tiene otro hijo que no le gusta el baloncesto, que lo que le gusta a lo mejor leer o le gusta quizá otro tipo de cosas, y esos hijos perciben como que papá está más inclinado hacia dedicarle más tiempo a uno de los de la casa. Entonces, lo que te quiero decir es que hay una generación que está de alguna manera sintiendo todo el ambiente que ocurre en nuestras casas, y la Biblia continuamente nos da ejemplos de familias imperfectas que nosotros las podemos mirar y podemos decir, wow, me tengo que cuidar en esto para dedicarle tiempo igual a todos mis hijos, para dedicarle palabras de exhortación a todos mis hijos, aunque quizás no respondan a las expectativas que yo tengo. Mira esto que te voy a poner en la pantalla. Los padres han sido llamados a representar el papel de sacerdotes en la familia por medio de sus influencias como líderes espirituales en el hogar. Fíjate que esto es importante porque la responsabilidad primaria de la educación cristiana de un hijo no es del pastor, no es de la iglesia, no es del líder de jóvenes, es de papá y de mamá. Es importante que veamos eso así. O sea, yo no puedo descansar en que en la iglesia le enseñen a mis hijos todo lo que deben saber, porque es que Dios no delegó esa responsabilidad primaria en el pastor, ni en el líder, ni en el maestro de escuela bíblica. La delegó en papá y en mamá. Si papá o mamá pues no están haciendo ese trabajo y tú, ¿verdad?, eres el abuelo, pues debes entonces, aunque no es tu responsabilidad primaria, pero tú sabes que hay una carga en tu corazón, pues tú modélale a Cristo, háblales de Cristo y procura que crezcan conociendo al Señor. Y ahorita vamos a hablar de eso. Mira qué tremendo eso que apareció en tu pantalla. Ahora, cuando esa generación no hace su trabajo, mira lo que dice Jueces capítulo 2 versos del 10 al 14, apunta por ahí, Jueces 2 del 10 al 14. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, ¿verdad? Quiere decir que hubo una generación que murió y se levanta después de ello otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales.
y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de sus robadores que los despojaron. Los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Oiga, lo que no hizo una generación, la otra lo sufrió. Porque hubo una generación que no fue capaz de transmitir, ojo, las experiencias a esa otra generación, ¿ok? Y te digo algo, eso está pasando hoy día. Hago un paréntesis aquí. Yo veo que a veces hay una actitud muy pasiva de aún, y lo digo esto, ¿verdad? Lo digo con mucho cuidado, de aún iglesias que no abren los ojos y dicen, no, aquí yo no voy yo no voy a, fíjate lo que dicen, yo no voy a flexibilizar la manera en que yo predico el evangelio con tal de que vengan más jóvenes. Y te voy a hacer una aclaración. Nosotros no flexibilizamos la verdad no se negocia. La verdad es la verdad y nosotros predicamos palabra de Dios, pero nosotros tenemos que entender que este tiempo es distinto y estamos frente a una generación, la generación del Facebook, de YouTube, de Instagram, la generación que está influenciada por más de 200 canales, por Netflix. Tenemos que ser sabios y no insensibles y no hacer como el avestruz que mete la cabeza, ¿verdad? Y se esconde. Tenemos que abrir los ojos y hablar en un idioma que nos puedan entender. Oiga, ¿cuál fue la primera manifestación del Espíritu Santo cuando descendió en aquel día de Pentecostés? ¿Cuál fue? Que comenzaron a hablar otras lenguas. Habían lenguas de fuego, pero déjame decirte que como tú lees el libro de los Hechos, capítulo 2 y capítulo 3, ellos comenzaron a hablar unos idiomas que la gente que estaba por allí, digo, Dios, están hablando en mi idioma. Yo no sé si a usted le ha pasado eso. Aquellos que han viajado a otras partes del mundo, de momento, cuando todo el mundo habla inglés, de momento tú ves que alguien está hablando español y tú levantas la cabeza y dices, Dios, mira, están hablando en español. Entonces, yo creo que la intención del Espíritu Santo fue que le diera un idioma a las personas que estaban allí para que los que estaban ese día caminando por Jerusalén pudieran entenderlos. Cuando nos convertimos en una iglesia que los que están fuera no nos entienden, nosotros terminamos dejando de ser iglesia y prácticamente nos convertimos en una secta. Nosotros tenemos que hablar en un idioma, el idioma del cielo, el idioma de la palabra, pero que nos entienda la gente de afuera, porque de eso se trata el evangelio. Entonces nosotros tenemos que entender que hay una generación que no habla nuestro idioma y que tenemos que nosotros hablar en un idioma que ellos nos puedan entender. Y tenemos que entender que los 80 fueron buenos, pero ya pasaron. Los 90 fueron buenos, pero ya pasaron. Estamos en el 2021. Cierro el paréntesis. Oiga, te voy a darle asignación, porque no lo voy a leer completo, el Salmo 78. Pero ese Salmo 78, desde el verso 1 hasta el verso 8, te va a hablar de la importancia de hablar a la próxima generación. Ya para ir terminando, tu casa es una escuela y tú siempre vas a ser el maestro de salón hogar. Y aquellos que están en la pandemia con jóvenes menores de 17 o 18 años, o quizás universitarios, saben que les ha tocado ser el maestro de salón hogar. Ay, alaba alma mía, alaba ahora. No es fácil, ¿verdad? Cuando tienes que hacer asignaciones con los muchachos. Pero eso es en el aspecto, ¿verdad? Educativo, escolar, pero en el aspecto espiritual, tú eres el ejemplo más grande que tu familia va a tener, para el que tus hijos van a tener y que tus sobrinos van a tener, ¿verdad?
Y mira lo que dice Deuteronomio, capítulo 6, versos 6 al 7. Yo creo que eso es el principio del homeschooling, ¿verdad? En Deuteronomio 6, del 6 al 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Fíjate qué tremendo, porque lo que te dice primero es guárdalas en tu corazón. Guárdalas en tu corazón. Y después que las guardes en tu corazón, entonces las repites. En otras palabras, tienes que tener una experiencia primero para después tú repetirla. ¿Ok? Fíjate lo que dice este libro, que lo recomiendo si eres varón. Se llama La Resolución para Hombres. La Resolución para Hombres, de los hermanos Kendrick, ¿verdad? Ellos fueron los que hicieron la película Facing the Giants y toda esta película. En la página 103 dice que el hecho de que la palabra esté en nuestro corazón, lo que significa es que hay hijos que están abandonando la fe en el Señor porque no han visto el poder de Dios obrando en sus padres, o por lo menos no lo han escuchado, no se los han dicho. ¿Qué consejo dan los hermanos Kendrick en el libro La Resolución para Hombres? Que cuando Dios te responda una oración, díselo a tus hijos. Dile a tus hijos, mira, Dios me contestó lo que yo le pedí, para que ellos vean, escuchen ese testimonio. Cuando Dios cambie una actitud de tu corazón, díselo a tus hijos. Muchachos, antes yo tenía un mal humor, pero Dios está bregando conmigo y yo siento que ya Dios me está cambiando. Óigame, que tus hijos sepan. Cuando enfrentes una etapa de sufrimiento, pero veas el consuelo de Dios, dile a tus hijos, el Señor está trayendo fortaleza a mi vida. Amén. En otras palabras, muéstrale cómo obra Dios en tu vida. Muéstrale cómo Dios obra en tu vida. Amén. Por favor, no hagas como Elí. Después te voy a dar la asignación para que busques Primera de Samuel, capítulo 2, versos del 22 al 32. Y usted va a ver un hombre que era sacerdote en el tiempo ¿verdad? Ya uno de los últimos jueces, ¿verdad? En el tiempo del Antiguo Testamento, pero no hizo influencia, no hizo la asignación sobre sus hijos. Termino dándote un consejo para que lo guardes en tu corazón. ¿Cómo puedo ganar el corazón de esa próxima generación? Pues mira, dale atención. Número 1. ¿Cómo ganar el corazón de la próxima generación? Pues mira, hay que soltar el celular y estar más pendiente a nuestros hijos, ¿verdad? Hay que escucharlos, hay que sentarse a hablar con ellos, hay que métete en el cuarto de ellos, siéntate en la cama, pregúntale cómo te fue. Si es, digamos que uno de los jóvenes de la iglesia, usted sabe que hay muchos jóvenes que están yendo a la iglesia sin sus papás. Pues si tú te congregas, quizás en este tiempo de pandemia es más difícil, pero cuando todo esto pase, que esto pasa pronto, y tú ves a alguno de los jóvenes, pues por lo menos pregúntale en qué grado universitario está, o sea, en qué están estudiando, qué están haciendo, y pregúntale qué te gustaría que yo orara por ti, ¿verdad? Estate pendiente de él, o de ella. En otras palabras, que una generación esté pendiente y que cuide a esa próxima generación. Por favor, no te enfoques en cosas que son triviales, no, que si ese joven se pone la gorra para el lado, se pone las tenis, bendito, no estemos en esas tonterías. Vamos a amar a esa juventud en la iglesia. Pastor que me estás escuchando, haz un programa que se envuelvan los jóvenes. A lo mejor estamos en tiempo de pandemia y se te hace difícil, pero hazte un día para que los jóvenes tengan sus experiencias, sus cultos,
que tengan programas de oración, que tengan programas que hagan ayunos, pero que también tengan tiempo donde puedan ellos en un ambiente que sea de bendición, que puedan compartir los unos con los otros. Dedícale tiempo a ese grupo de juventud. Abuelito que estás aquí, bendice a tus nietos, háblales del Señor, explícale, cuéntale tu testimonio, cómo fue que tú recibiste a Cristo como único y exclusivo Salvador, para que ellos te conozcan y sepan cuáles fueron las experiencias que tú tuviste, ¿verdad? Y siéntate con ellos y escúchalos y bendícelos y ora por tus hijos también. Dale palabras de reafirmación, ¿verdad? Bendícelo. Fíjate que interesante que en la palabra de Dios, cuando fue el bautismo de Jesús, Marcos 1:11 dice que vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Fíjate que el Padre tuvo una palabra de reafirmación hacia el Hijo, que también es Dios, ¿verdad? Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fíjate que la oración sacerdotal de Números capítulo 6, versos 24 al 26, Números capítulo 6, versos del 24 al 26, diga: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Si tú supieras que esa es una oración que la decían mucho los padres a los hijos, los abuelos a los nietos, los tíos a los sobrinos: Jehová te bendiga y te guarde. Tú vas a llegar bien lejos. Dios tiene planes, propósitos con tu vida. Confía en el Señor. Déjame orar por ese examen que tienes de la universidad. En otras palabras, preocúpate, muéstrate interesado por esa generación. Dale palabras de reafirmación. Y finalmente, y con esto termino, ten afecto hacia esa generación, ámalos. Yo creo que yo te lo dije ahorita en otras palabras. Vamos a cuidarnos, vamos a corregirlos. El padre que ama, una de las formas en que amamos a nuestros hijos es corrigiéndolos, pero hay que corregirlos en amor, hay que corregirlos con sabiduría. Ciertamente lo que está mal y hay que corregirlo, pero tenemos que hacerlo con sabiduría, de tal manera que podamos dejar una huella profunda en la próxima generación, Tengo un reto para ti, Te reto a que esta semana hables con tus hijos, con algún sobrino, con algún nieto, que lo puedas bendecir y que puedas orar por ellos, de tal manera que ellos lo sepan y se lo digan: voy a estar orando por ti. Back to school ahora, virtual, empiezan las clases esta semana, pero voy a orar por ti, cuenta conmigo siempre, y que tú puedas dejar una huella en la próxima generación, y que algún día, cuando usted ni yo estemos, si el Señor, ¿verdad?, por misericordia y por amor a los que no lo conocen, toma un poquito más de tiempo, que esa generación pueda mirar hacia atrás y decir: verdaderamente mi tío hizo una diferencia, mi tío hizo o mi abuelo hizo una diferencia. Yo quiero dedicarle esta clase a todas las personas que me han dedicado tiempo. Pastor Nicolás Rodríguez me dedicó tiempo, es una generación que me bendijo. Mary Silva me dedicó tiempo, me ha dedicado tiempo. Mi madre me ha dedicado tiempo, mi papá, le doy gracias a Dios, quizás, ¿verdad?, en unos aspectos me ha dedicado tiempo. Le doy gracias a Dios por esas personas que tienen más edad que yo, Pastor Víctor, que han sido generaciones que me han bendecido, doy gracias a Dios. No los puedo decir todo, pero son muchos, ¿verdad? Esa generación de pastores que Ludi,
tantos pastores Etienne, tantos pastores que Cano, allá cuando yo comencé en los retiros y dedicaron tiempo, ahí está Yara, que sabe que hubo una generación de hermanos que nos bendijo de una manera tan linda, y si hoy estamos predicando el Evangelio es porque esa generación nos dedicó tiempo. Ahora nos toca a nosotros dedicarle tiempo. Bendecimos a todos esos grupos de apoyo de los jóvenes que están ahí, no los voy a decir todos, ¿verdad? Pero José y Luz y todo ese grupo, ese staff, maestros de escuela bíblica que dedican tiempo para la juventud, le damos gracias a todos los que trabajan con los jóvenes, y hablo de los jóvenes y me refiero a los niños juveniles, Není, que dedica tiempo a esos juveniles y se prepara con tanto amor, Carlitos también, Víctor, Joana, esos maestros de escuela bíblica, ¿verdad? Que con tanto amor dedican tiempo y siembran semillas en esas próximas generaciones. Los bendecimos. No te rindas, no es en vano lo que estás haciendo. Así que oramos, y una vez terminemos, escucha este cántico que va a bendecir tu vida. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por ser un Dios bueno, un Dios de misericordia. Señor, gracias por esta palabra que hoy pudimos compartir, una palabra que confiamos que va a hallar cabida en el corazón. Señor, mira a los hermanos que nos están escuchando. Clamamos por nuestros hijos, clamamos por nuestras hijas, clamamos delante del trono del Padre por los nietos, por los sobrinos. Señor, por aún aquellos jóvenes de la calle, aquellos jóvenes de la iglesia, jóvenes de la hermandad, jóvenes que no te conocen, pero sabemos que este año será el año en que se acercarán a ti. Señor, que nuestras iglesias, Señor, puedan recibirlos tal y como ellos vengan, y que los podamos amar y que los podamos educar en tu palabra, no con religiosidad ni con fariseísmo, sino con tu palabra, que podamos educar jóvenes fuertes para que puedan, Dios amado, enfrentarse a las herejías y toda la ignorancia y todo el humanismo que se está hablando por las redes, el homosexualismo que está rampante en redes sociales, en Netflix, en tantas cosas, que podamos enseñarles en ti, a que puedan entender y abrazar el plan y el propósito para el cual tú los has creado. Te damos gracias, los ponemos en tus manos y Señor, te presentamos el resto de la noche en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén. Dios te bendiga, amado. Quiero estar presente en cada etapa bella de sus vidas. Quiero estar presente y no dejar que se pasen los años siendo indiferente, siendo un padre ausente. Quiero estar presente y convertirme en un espectador mientras ustedes crecen, mirando cómo en manos del Creador sus vidas se enriquecen. Nada quiero perderme, quiero estar presente. Le pido a Dios el regresar a casa para poder verles y demostrarles que son importantes, que son especiales, que son mi vida, son mi inspiración, mi corazón entero, que son como una dulce melodía que me canta el cielo. Quiero estar presente, quiero estar presente, quiero estar presente. Y por las noches antes de acostarlos reír como siempre,
y disfrutar de hacer una oración mientras ustedes duermen. Nada quiero perderme, quiero estar presente para enseñarles cómo amar a Dios sobre todas las cosas, y que las cuerdas de su amor eterno les atraigan siempre. Quiero estar presente, quiero estar presente y descubrir de los momentos juntos la belleza pura, antes que acabe su corta niñez y tengan que marcharse, para cumplir con ese gran llamado que Dios sabe darles, para cumplir con ese plan eterno que viste sus vidas. Quiero estar presente, quiero estar presente, quiero estar presente. Le pido a Dios el regresar a casa para poder verles